Hay un momento en la vida en el que todo se vuelve insoportable. No siempre tiene que haber una catástrofe. A veces, basta con una acumulación lenta y constante de pequeñas heridas. Un silencio prolongado. Una mirada que no llegó. Un te entiendo que nunca se dijo. Y es entonces cuando ocurre, algo dentro de ti empieza a gritar, aunque por fuera sigas sonriendo. Ese grito no es rabia ni desesperación, es el alma reclamando atención, pidiéndote que dejes de posponer tu verdad. Durante años, te has convertido en lo que otros necesitaban. Te moldeaste para encajar, para ser aceptado, para no incomodar. Pero en ese proceso, te alejaste tanto de ti mismo que un día te miraste al espejo y no supiste quién eras. Esta historia es para quienes alguna vez se sintieron perdidos dentro de sí mismos. Para quienes están cansados de fingir fortaleza mientras se quiebran por dentro. Para los que se han dado cuenta de que elegirte a ti mismo no es egoísmo, sino supervivencia. Hoy vamos a hablar de ese momento sagrado en el que decides volver a ti, no como quien regresa a casa, sino como quien, por primera vez, la construye. Hubo un tiempo en el que creíste que el amor lo podía todo. Que si eras lo suficientemente bueno, si eras amable, empático, servicial, los demás te cuidarían como tú los cuidabas a ellos. Y así viviste, dando sin medida, perdonando más de la cuenta, justificando lo injustificable. Tenías la esperanza de que tu luz bastaría para iluminar incluso las sombras más densas de quienes te rodeaban. Pero aprendiste, quizá a golpes suaves primero y después a través de fracturas más profundas, que la bondad mal entendida puede ser una trampa. Que dar demasiado, sin límites, no siempre te hace noble, a veces simplemente te hace invisible. Y es que nadie nos enseña a ponernos límites cuando somos niños. Nos enseñan a compartir, a ceder, a disculparnos aunque no entendamos por qué. Aprendemos que nuestra valía depende, muchas veces, de cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por otros. Y ese aprendizaje se va tatuando en el alma, hasta que un día te descubres diciéndote, no pasa nada, yo puedo aguantar. Y aguantas. Aguantas cuando te ignoran, cuando se aprovechan de ti, cuando no te devuelven lo que entregas. Aguantas cuando te traicionan y tú eliges quedarte, por miedo a perder, por miedo a estar solo, por miedo a no encontrar nunca algo mejor. Pero ese aguante tiene un precio. El cuerpo lo recuerda aunque tú lo niegues. Te duele la espalda no por mala postura, sino por cargar emociones que nunca soltaste. Te cuesta respirar no por falta de aire, sino por tanto que te callaste. Las lágrimas se acumulan en los rincones de tu alma y un día, sin saber por qué, explotas. Y entonces te llaman dramático, exagerado, sensible. Pero nadie vio la historia que hay detrás de esa explosión, todas las veces que tragaste tu tristeza con una sonrisa, todos los momentos en los que tu estoy bien era una mentira piadosa. Elegirte a ti mismo comienza con una verdad incómoda, has estado ausente de tu propia vida. Has estado tan ocupado intentando agradar, sostener, salvar o complacer a los demás, que olvidaste cuidarte a ti. No sabes que te gusta realmente, porque siempre priorizaste lo que el otro quería. No sabes que necesitas, porque aprendiste a ignorar tus necesidades para evitar conflictos. Y cuando por fin te haces consciente de todo esto, llega el duelo. Porque sí, es un duelo. Duelo por la persona que fuiste, por lo que perdiste en el camino, por el tiempo entregado a quienes nunca te vieron realmente. Es un proceso silencioso, íntimo, desgarrador. Pero es también el inicio de algo profundamente sagrado, el retorno a ti. Y en ese retorno, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de que hay personas que solo estaban a tu lado mientras podías ser útil. Que el amor condicional abunda más de lo que debería. Que no todo aquel que te llama amigo conoce el verdadero significado de la palabra. Es un despertar doloroso. Pero también te das cuenta de algo más, tú tienes el poder de empezar de nuevo. De decidir con quién compartes tu energía. De marcar límites, no como muros, sino como puertas selectivas que solo se abren a quien sepa respetar tu espacio. Y ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Porque elegirte no se trata solo de dejar de complacer a los demás. Se trata de reconstruirte desde lo profundo. De sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿quién soy, más allá de lo que esperan de mí? ¿Qué deseo realmente, sin culpa,
sin filtros, sin la voz del miedo interfiriendo? Es una conversación brutalmente honesta. Pero es también una puerta hacia la libertad. El mundo te dirá que eres egoísta, que has cambiado, que ya no eres el mismo. Y tal vez tengan razón. Ya no eres esa versión tuya que se traicionaba para encajar. Ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz para mantener relaciones que se sostienen solo desde el desequilibrio. Has cambiado, sí. Pero no por capricho. Cambiaste porque te perdiste tantas veces que finalmente entendiste que era hora de encontrarte. Porque descubriste que el amor que no empieza por ti mismo es un amor a medias, y tú ya no estás dispuesto a vivir a medias. Y puede que, en este proceso, te sientas más solo que nunca. Que haya días en los que dudes de todo. Pero también habrá momentos de paz, instantes de verdad, espacios donde por fin puedas respirar sin miedo, sin máscara. Aprenderás a disfrutar de tu propia compañía. A sanar con tus propias manos. A convertir el silencio en refugio y no en castigo. Y poco a poco, comenzarás a rodearte de personas que vibran en la misma sintonía. Porque cuando tú cambias, todo cambia. En este primer paso hacia ti, lo más difícil no es alejarte de los demás. Lo más difícil es aprender a no traicionarte de nuevo. A no retroceder por nostalgia. A no conformarte por miedo. Pero puedes hacerlo. Porque ya viviste lo suficiente negándote. Ya sabes lo que se siente dejarse al final de la lista. Ahora es momento de escribir una historia distinta. Una en la que tú seas protagonista. Una en la que el amor no duela, el silencio no ahogue, y la soledad no sea castigo sino elección. Hay un punto en el camino en que comienzas a ver con claridad las dinámicas que antes justificabas. Como si te quitaras una venda de los ojos, por primera vez, entendieras que muchas de las relaciones que sostenías no eran más que pactos silenciosos de deshonestidad emocional. Pactos en los que tú dabas más de lo que recibías, no porque no merecieras el equilibrio, sino porque creías que así funcionaba el amor, desde el sacrificio, desde la entrega desmedida, desde la renuncia constante a ti mismo. Pero ahora lo ves con una crudeza que duele, el amor no debería doler tanto. No debería hacerte sentir menos. No debería forzarte a esconder partes de ti para ser aceptado. Y sin embargo, eso fue lo que hiciste durante años. Te enseñaron que amar era entregarse, pero nadie te dijo que también era elegirse. Que poner límites no es falta de amor, sino precisamente una de sus formas más sanas. Que decir no también puede ser un acto de cariño, porque preserva lo que aún puede crecer desde la verdad. Pero tú lo aprendiste tarde, y solo después de haber regalado partes de ti que no recuperaste. A veces incluso ofreciste lo que aún no tenías resuelto, con la esperanza de que alguien más lo cuidara por ti. Pero no funciona así. Nadie puede amar tus heridas si tú primero no las has reconocido. Y así, eligiéndote, empiezas a notar el silencio de quienes solo se acercaban cuando necesitaban algo de ti. La ausencia de quienes se ofenden cuando decides cuidarte. El malestar que generan tus límites en aquellos que solo sabían recibir, nunca dar. Es un golpe fuerte. Porque hay algo profundamente doloroso en entender que tu amor fue muchas veces utilitario para otros. No porque fueras ingenuo, sino porque genuinamente creías que todos sentían con la misma intensidad con la que tú sientes. Que todos amaban con la misma lealtad con la que tú amas. Pero la realidad es que no todos tienen la capacidad de mirar al otro como tú lo haces. Y eso, aunque sea triste, también es una bendición disfrazada. Porque cuando te das cuenta de esto, empiezas a elegir diferente. Ya no eliges desde la necesidad. Ya no aceptas migajas emocionales. Ya no confundes intensidad con conexión, ni caos con pasión. Comienzas a valorar la calma, la reciprocidad, el respeto. Y aunque parezca que te estás quedando solo, en realidad te estás quedando contigo, y eso es infinitamente más valioso que cualquier compañía a medias. Es un retorno lento, muchas veces incierto, pero profundamente sanador. Y en medio de ese proceso, algo más empieza a cambiar, dejas de juzgarte por tus errores pasados. Por las veces que te traicionaste. Por las veces que volviste a lugares donde ya no había nada para ti. Porque entiendes que no lo hacías por debilidad, sino por amor. Porque todavía tenías la esperanza de que las cosas cambiaran, de que las personas vieran el valor que llevabas dentro. Y sí,
Quizá tardaste en irte. Quizá debiste decir basta mucho antes. Pero si no lo hiciste, fue porque aún no te habías elegido. Y ahora que lo haces, comprendes que ese error no te define. Lo que te define es la valentía de mirar tu herida de frente y decidir que ya no quieres seguir sangrando por dentro. Y entonces comienzas a reconstruirte, no desde el deseo de ser perfecto, sino desde el deseo de ser honesto. Ya no quieres encajar, quieres habitarte. Ya no buscas encenderte para alumbrar a otros, sino encenderte para no apagarte tú. Comienzas a vivir desde la coherencia, y eso, aunque puede alejarte de algunos, también te acerca a ti. Porque por fin tus palabras y tus actos se encuentran. Porque dejas de prometer lo que no puedes dar. Porque aprendes a decir esto sí y esto no con la misma firmeza. Porque descubres que el respeto que recibes del mundo empieza en el respeto que tú te das a ti mismo. Pero no es fácil. Porque vivir con verdad implica perder muchas cosas. Implica romper estructuras internas. Implica cuestionarte todo lo que te dijeron que eras. Implica decepcionar a otros para no seguir decepcionándote a ti. Y eso duele. Duele dejar de ser el salvador. Duele dejar de ser el complaciente. Duele soltar la máscara de quien todo lo puede, de quien nunca necesita ayuda, de quien siempre está disponible. Pero esa máscara pesa. Y tarde o temprano, necesitas quitártela si quieres respirar. Y cuando lo haces, cuando finalmente te permites ser tú sin filtro, sin estrategia, sin armadura, algo hermoso comienza a florecer, la autenticidad. Ya no te importa tanto agradar. Ya no buscas aprobación en cada paso que das. Empiezas a ser leal a tu intuición, a tu ritmo, a tu necesidad de silencio, de espacio, de verdad. Y desde ahí comienzas a conectar con personas que no necesitan que te disfraces para aceptarte. Con personas que también se han roto y han elegido reconstruirse. Con personas que saben estar, sin invadir, sin exigir, sin manipular. Y esas conexiones valen más que 1000 amistades superficiales. Porque cuando eliges la autenticidad, todo se redefine. El éxito deja de ser reconocimiento externo y se convierte en paz interna. El amor deja de ser dependencia y se transforma en compañía genuina. La soledad deja de asustarte, porque ya no se siente como abandono, sino como espacio sagrado donde puedes escucharte. Y desde esa nueva perspectiva, todo empieza a sanar. Ya no desde la exigencia, sino desde la compasión. Porque comprendes que no necesitas ser perfecto para merecer amor. Que tus heridas no te hacen menos, te hacen humano. Que el dolor no es enemigo, es maestro. Y que cada vez que te eliges, aunque sea en algo pequeño, estás sanando generaciones enteras de negación, de abandono, de silencio. Y por eso, aunque duela, aunque a veces te sientas perdido, sabes que estás en el camino correcto. Porque este camino no lleva hacia afuera, sino hacia adentro. Porque estás dejando de sobrevivir para comenzar a vivir. Porque estás aprendiendo a sostenerte a ti mismo. Porque estás descubriendo que el amor más revolucionario no es el que das a otros, sino el que te das cuando por fin te reconoces, te abrazas, te eliges. Hay un momento, casi imperceptible, en el que dejas de necesitar que el mundo te entienda. No porque hayas dejado de sentir, sino porque te das cuenta de que vivir tratando de explicarte es otra forma de encierro. Toda tu vida intentaste poner en palabras tu dolor, tus límites, tus decisiones, como si justificar lo que sientes fuera un requisito para ser válido. Pero ahora te detienes. Ya no hay necesidad de convencer a nadie. Porque por fin comprendes que tu verdad no es un debate, es un refugio. Y en ese silencio, que antes temías tanto, comienzas a encontrarte. Ya no estás solo, estás contigo. Y eso, aunque pueda parecer simple, es una de las cosas más difíciles que aprenderás en esta vida. Estar contigo mismo. No desde la exigencia ni desde el juicio, sino desde el cuidado. Desde la ternura. Desde ese espacio sagrado en el que dejas de ser tu propio verdugo y empiezas a ser tu propio refugio. No es fácil, porque durante años tu diálogo interno estuvo lleno de reproches, de autocríticas, de exigencias imposibles. Te hablaste con dureza porque creíste que solo así mejorarías. Pero hoy lo ves distinto. Hoy entiendes que ninguna flor crece a gritos, que ninguna herida sana desde el castigo. Y entonces, poco a poco, cambias el tono.
Te hablas como hablarías a un niño que está aprendiendo. Te das permiso para no saber. Para no poder con todo. Para llorar sin culpa. Es en ese acto íntimo de comprensión donde comienza una nueva forma de vida. Una vida que no se mide en logros ni en aplausos, sino en paz. En esa sensación de estar en casa aunque nadie más esté. Porque algo dentro de ti se ha alineado, se ha reconciliado, se ha integrado. Y ahí, justo ahí, aparece un tipo de fuerza que nunca antes habías conocido. Una fuerza que no grita, que no impone, que no necesita ser vista. Una fuerza suave, profunda, que nace del amor propio. Ya no necesitas probar nada. Ya no compites, no te comparas, no te empujas más allá de tu límite solo para cumplir con una expectativa ajena. Ahora te escuchas. Y si el cuerpo te pide descanso, descansas. Y si el alma te pide distancia, te alejas. Porque has comprendido que todo en la vida tiene un ritmo, y que el tuyo también merece ser respetado. Desde ahí, desde ese centro de autenticidad, empiezas a relacionarte de otra manera con los demás. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no esperas que otros llenen tus vacíos, porque ahora sabes que solo tú puedes abrazarlos. Y eso transforma todo. Porque dejas de aceptar lo que duele solo por no estar solo. Dejas de sostener vínculos que se alimentan de tu silencio o de tu sacrificio. Dejas de mendigar amor. Porque el amor ya no es una moneda de intercambio, es una presencia. Una energía que fluye cuando hay verdad, cuando hay respeto, cuando hay espacio para que ambos sean quienes son, sin máscaras ni contratos invisibles. Y es ahí cuando comprendes, de forma visceral, que no todos merecen un lugar en tu vida. No porque tú seas mejor que nadie, sino porque tu paz tiene un precio que ya no estás dispuesto a pagar. Porque hay personas que llegan para enseñarte a soltar. Que aparecen solo para que aprendas a decir basta. Y aunque duela, aunque te parta por dentro, sabes que elegirte también implica cerrar puertas. No desde el rencor, sino desde la conciencia. Desde esa claridad que nace cuando ves con el alma lo que tus ojos ya no pueden negar. Entonces, el amor propio deja de ser una frase bonita para convertirse en una práctica diaria. En cada elección. En cada límite. En cada sí y en cada no. Te conviertes en el guardián de tu bienestar. Y eso transforma tu manera de estar en el mundo. Porque ya no corres detrás de nadie. Ya no temes perder a quien no quiere quedarse. Ya no te castigas por no cumplir con expectativas ajenas. Simplemente eres. Y eso es suficiente. Pero no te confundas. No se trata de convertirte en una isla. No se trata de cerrarte al mundo. Se trata de construir puentes desde la verdad, no desde la necesidad. Se trata de elegir relaciones que no te pidan ser menos para estar en paz. Que no te manipulen con silencios o culpas. Que no te amen a medias. Porque tú ya no estás para mitades. Ya no estás para sobrevivir. Estás para vivir con plenitud. Y eso implica rodearte de personas que también estén dispuestas a caminar desde la autenticidad, desde la coherencia, desde el respeto mutuo. Y sí, es probable que el camino se sienta más solo al principio. Que duela ver cómo se caen las máscaras. Que haya momentos en los que dudes de todo. Pero también es probable que, por primera vez, te mires al espejo y reconozcas a quien ves. Que te sientas orgulloso no por lo que logras, sino por lo que sostienes. Por lo que has sanado. Por lo que has soltado. Porque elegirte no es un acto aislado, es una revolución diaria. Es mirarte cada día y decidir que mereces tu amor, incluso cuando nadie más lo ve. Incluso cuando tiemblas. Incluso cuando caes. Porque tú sabes lo que te ha costado llegar hasta aquí. Y solo por eso, ya vales más de lo que nunca imaginaste. Y desde esa certeza, comienzas a caminar distinto. No con arrogancia, sino con dignidad. No desde la herida, sino desde la cicatriz. Porque tus heridas ya no son cárceles, son puertas. Son historias que ahora cuentan una versión más libre de ti. Ya no cargas con ellas, las integras. Las reconoces. Les das un lugar. Porque sin ellas no serías quien eres hoy. Y aunque todavía duela, sabes que hay belleza en esa historia. Porque hay verdad. Y la verdad, aunque incomode, siempre libera. Así que sigues. A veces lento.
A veces tambaleante. Pero sigues. Porque la vida no es una meta, es un camino. Y tú, por fin, estás caminando desde ti. A medida que avanzas por este nuevo camino, comienzas a darte cuenta de algo que durante mucho tiempo estuvo oculto por la bruma de tus inseguridades, el hecho de que no todo lo que perdiste fue una pérdida. Que muchas de las cosas que se desmoronaron, en realidad, estaban pidiéndote que las dejaras caer. Que algunas personas, aunque las amaste con una intensidad que te desbordaba, no estaban destinadas a caminar a tu lado para siempre. Y no porque tú no fueras suficiente, sino porque tu crecimiento les resultaba incómodo. Porque la luz que empezaste a encender dentro de ti les mostraba las sombras que ellos no estaban dispuestos a mirar. Y es ahí, en ese momento de lucidez, cuando entiendes que muchas veces el dolor no es señal de que algo está mal, sino de que estás cambiando. Que el vacío que sientes no es el fin, sino el espacio necesario para que algo nuevo pueda nacer. Pero claro, eso no lo ves de inmediato. Al principio solo se siente como pérdida. Como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos y tú no supieras cómo sostenerte. Como si te arrancaran partes de ti, dejándote incompleto, desorientado, frágil. Y sin embargo, en esa fragilidad se esconde la semilla de algo poderoso, el renacimiento. Porque solo cuando todo se cae puedes empezar a construir desde cero. Ya no sobre las bases que otros pusieron por ti, ya no para agradar, para encajar, para evitar el rechazo. Ahora construyes desde tu verdad. Desde lo que eres, no desde lo que esperas que otros aprueben. Y eso cambia todo. Porque ya no estás buscando pertenecer, estás creando tu lugar. Un lugar donde puedas respirar sin miedo. Donde puedas amar sin desaparecer. Donde puedas decir no sin culpa. Donde tu voz tenga el mismo valor que tu silencio. Pero llegar ahí requiere atravesar un duelo profundo. El duelo de la versión de ti que fuiste para sobrevivir. Esa versión que se adaptaba a todo. Que sonreía cuando quería gritar. Que decía sí con el alma rota. Que callaba para no incomodar. Que se tragaba sus emociones por miedo al abandono. Esa versión que, aunque dolía, fue necesaria. Porque te protegió. Porque fue la única forma que encontraste para seguir adelante cuando eras más frágil, más vulnerable, más confundido. No puedes odiarla. No puedes juzgarla. Solo puedes mirarla con compasión y agradecerle. Porque gracias a ella estás aquí. Pero ya no eres esa persona. Ya no necesitas esconderte. Ya no tienes que mendigar amor. Y cuando aceptas eso, cuando honras tu historia sin permitir que te encadene, algo cambia. Ya no te defines por tus heridas, sino por tu capacidad de sanarlas. Ya no te limitas por tus miedos, sino que los abrazas como parte del proceso. Ya no huyes del dolor, porque sabes que detrás de él siempre hay una verdad esperando ser vista. Y en esa verdad encuentras poder. No el poder que se impone, que domina, que busca controlar. Sino un poder más sutil, más íntimo, el poder de ser tú mismo. Desde ese lugar, desde esa nueva conciencia, empiezas a tomar decisiones distintas. Decisiones que quizás otros no entiendan, que tal vez despierten críticas, que incluso provoquen distancias. Pero ya no te detienes por eso. Porque has aprendido que ser fiel a ti mismo a veces implica decepcionar a quienes esperaban que siguieras siendo quien ya no eres. Has aprendido que el amor verdadero no exige que te traiciones. Que quien de verdad te quiere libre. Y quien no puede amar tu libertad, nunca te amó completo. Entonces te permites irte de lugares donde ya no puedes florecer. Te alejas de personas que solo te amaban en tus versiones más pequeñas. Dejas de explicar tus decisiones como si tu vida fuera un juicio constante. Y en ese acto silencioso de integridad, te liberas. Porque eliges con qué cargas quieres seguir caminando. Y ya no eliges desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque ahora sabes que perder la paz por mantener una imagen es el precio más alto que se puede pagar. Y empiezas a habitarte distinto. A escucharte sin apuro. A darte espacio para sentir todo lo que antes reprimías. Ya no corres por anestesiarte, por distraerte, por huir. Te quedas. Te sostienes. Te acompañas. Y te das cuenta de que eso que tanto buscabas afuera, esa seguridad, esa validación, esa sensación de pertenencia, solo puede nacer dentro de ti.
Solo cuando te haces cargo de ti mismo sin culpas, sin máscaras, sin excusas. Y sí, hay días en los que todo eso parece demasiado. Días en los que dudas. En los que extrañas la comodidad de lo conocido, aunque te doliera. Días en los que quisieras retroceder, esconderte, volver a ser quien fuiste. Pero incluso en esos días, hay algo dentro de ti que se mantiene firme. Una voz que ya no se apaga. Una intuición que te dice que este camino, por más incierto que sea, es el tuyo. Y eso es más que suficiente para seguir. Porque ahora entiendes que crecer no se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien real. Que sanar no es borrar el pasado, sino integrarlo. Que amarte no es mirarte con orgullo todos los días, sino con compasión. Que la vida no te debe nada, y aún así, te está dando la oportunidad de empezar de nuevo, tantas veces como lo necesites. Y eso, cuando lo ves con el corazón abierto, es un regalo. Entonces agradeces. No solo por lo que tienes, sino por lo que perdiste. Por lo que dolió. Por lo que te quebró. Porque todo eso fue parte del despertar. Porque sin esas sombras, nunca habrías visto tu propia luz. Y porque ahora sabes que lo más valioso no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú reconoces en ti cuando cierras los ojos y respiras en paz. Cuando llegas a este punto del camino, algo dentro de ti comienza a estabilizarse. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ya no reaccionas como antes. Lo que antes te desbordaba, ahora lo miras con una serenidad nueva. Lo que antes te rompía, ahora lo atraviesas sin perderte. Y no es que ya no sientas dolor, es que has aprendido a no resistirte a él. Has entendido que el sufrimiento no está solo en lo que pasa, sino en la forma en la que te niegas a aceptarlo. Y al aceptar, al rendirte ante lo que es, encuentras una libertad que jamás imaginaste. Esa libertad no es grandiosa ni ruidosa. No se muestra con fanfarria ni exige que el mundo lo celebre. Es silenciosa. Es esa sensación interna de que, por fin, estás en paz contigo. De que puedes estar solo sin sentirte abandonado. De que puedes tener un mal día sin cuestionar tu valor. De que puedes cometer errores sin destruirte por dentro. Porque ahora sabes que tú no eres tus errores. Que no eres tus fracasos, ni tus traumas, ni las etiquetas que otros te pusieron. Eres mucho más que eso. Eres quien observa todo eso con compasión, con conciencia, con el deseo sincero de seguir aprendiendo. Y ese deseo, ese anhelo de crecimiento desde la humildad, es lo que comienza a guiar tus pasos. Ya no caminas por miedo, ni por inercia, ni por complacer a nadie. Caminas porque elegiste hacerlo. Porque elegiste no estancarte. Porque sabes que vivir es moverse, es transformarse, es atreverse a mirar adentro una y otra vez, incluso cuando duele. Y aunque el ego se resista, aunque el miedo susurre que es mejor quedarte donde estás, tú avanzas. Porque has probado el sabor de tu autenticidad, y ya no estás dispuesto a renunciar a ella. Desde ahí, empiezas a comprender algo fundamental, que no necesitas tener todo resuelto para vivir en paz. Que la claridad no siempre llega antes de dar el paso. Que muchas veces, la única forma de encontrar el camino es caminando, incluso con dudas. Porque la confianza no nace del control, nace de la entrega. De saber que, pase lo que pase, podrás sostenerte. Que aunque caigas, te levantarás. Que aunque llores, sanarás. Porque ahora sabes que dentro de ti hay una fuerza que no sabías que tenías. Una fuerza que no grita, que no se impone, pero que está ahí. Siempre. Como una raíz profunda que te mantiene firme incluso cuando el viento arrecia. Y empiezas a notar cómo esa nueva forma de estar impacta en tu entorno. Cómo tus relaciones se vuelven más auténticas. Cómo dejas de buscar la validación constante. Cómo ya no necesitas convencer a nadie para sentirte en paz. Porque entiendes que cada uno está en su propio proceso, y que no puedes forzar a nadie a verte si aún no puede mirarse a sí mismo. Aprendes a respetar los tiempos ajenos sin traicionar los tuyos. A soltar sin odio. A decir adiós con amor. A comprender que no todo final es una pérdida, a veces, es una liberación. Y esa liberación se siente en el cuerpo. En cómo respiras. En cómo te despiertas por la mañana. En cómo te hablas frente al espejo. Ya no hay urgencia.
Ya no hay esa ansiedad que te empujaba a demostrar tu valía. Ya no estás corriendo detrás de metas que no te representan. Ahora caminas desde la presencia. Desde el aquí estoy. Y eso basta. No necesitas más para saber que estás en el lugar correcto, aunque no sea perfecto, aunque no sea claro. Porque lo que has cultivado dentro de ti es mucho más valioso que cualquier certeza externa. Y es en esa calma, en esa madurez emocional que antes te parecía inalcanzable, donde empiezas a reconocer el verdadero significado de la palabra hogar. Hogar no como un lugar físico, sino como ese espacio interno donde puedes descansar. Donde no necesitas máscaras. Donde eres recibido sin condiciones. Y lo más bello es que ese hogar lo has construido tú. A través de cada lágrima que te limpió la mirada. A través de cada renuncia que te devolvió la dignidad. A través de cada límite que pusiste, no para castigar, sino para protegerte. Y así, día tras día, eliges volver a ti. Aunque el mundo grite. Aunque el ruido afuera quiera distraerte. Aunque haya momentos de duda o de nostalgia. Vuelves. Porque sabes que nada afuera te dará lo que ya encontraste adentro. Y desde ahí, todo lo que llegue es un regalo, no una necesidad. Todo lo que se vaya es una bendición, no un castigo. Porque tu centro ya no depende del otro. Porque tú, por fin, has recordado quién eres. Y recordar quién eres no es un acto de arrogancia, sino de humildad. Es reconocer que tu existencia tiene un valor que no necesita explicación. Que estar vivo ya es suficiente razón para cuidarte, para elegirte, para honrarte. Y desde ahí, desde esa raíz profunda que se alimenta de verdad, puedes mirar al otro con nuevos ojos. No desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la demanda, sino desde la generosidad. Porque ahora sabes que amar no es perderte, sino encontrarte con el otro sin dejarte atrás. Y eso, quizás, es uno de los aprendizajes más poderosos de todos, que puedes amar intensamente sin dejar de amarte a ti. Que puedes abrir el corazón sin permitir que lo pisen. Que puedes ser vulnerable sin ser frágil. Porque la vulnerabilidad, bien comprendida, es fortaleza. Es el coraje de mostrarte como eres, sin escudos, sin estrategias, sin personajes. Y cuando amas desde ahí, desde lo auténtico, desde lo libre, creas vínculos que sanan, no que hieren. Relaciones donde ambos pueden crecer, donde el amor no se mide por el sacrificio, sino por la capacidad de ser uno mismo junto al otro. Y en ese espacio, en esa nueva forma de estar en el mundo, comienzas a comprender que lo más revolucionario que puedes hacer es ser tú. No una versión idealizada. No un reflejo de lo que esperan los demás. Tú, con tu luz y tus sombras. Con tus certezas y tus contradicciones. Con tu historia, con tus cicatrices, con tu forma única de ver la vida. Porque solo así puedes vivir con verdad. Y vivir con verdad, aunque duela a veces, es lo más cercano que existe a la libertad. A estas alturas del viaje, algo profundo cambia en tu percepción del tiempo. Ya no corres como antes, como si se te escapara la vida entre los dedos. Ahora, por fin, comienzas a habitar cada instante. A estar verdaderamente presente. A sentir el peso y el regalo de cada segundo. Descubres que el tiempo no es solo una línea recta que avanza sin pausa, sino un espacio sagrado donde todo sucede. Donde puedes respirar, observar, elegir. Porque ya no vives como si estuvieras huyendo, sino como si estuvieras regresando. A ti. A lo esencial. A lo verdadero. Y en ese regresar, aparece una conciencia nueva sobre lo que realmente importa. Lo que antes era urgente ahora parece irrelevante. Lo que antes te quitaba el sueño ahora se disuelve como una sombra que no tenía sustancia. Porque has aprendido a distinguir entre el ruido del mundo y la voz de tu alma. Entre el aplauso externo y la dignidad interna. Y esa distinción te cambia. Te calma. Te da claridad. Ya no luchas por pertenecer a lugares donde no te ven, ni te desgastas intentando convencer a quienes no tienen la disposición de comprender. Has entendido que tu energía es sagrada. Y que darla sin conciencia es traicionarte. Eso no significa que te vuelvas indiferente. Todo lo contrario. Te vuelves más sensible. Pero una sensibilidad consciente. No esa que te desborda y te rompe,
sino una que te permite ver con más profundidad, sentir con más honestidad, intuir con más sabiduría. Porque ya no temes sentir. Ya no temes estar en silencio. Ya no necesitas llenar los vacíos con distracciones, con ruido, con compañía forzada. Has aprendido a estar contigo. A escuchar lo que brota cuando callas. A abrazar lo que surge cuando dejas de huir. Y en ese silencio, en ese vacío que antes te daba miedo, encuentras una paz que ninguna palabra puede describir. Y esa paz transforma tu mirada. Empiezas a ver belleza donde antes solo veías rutina. Empiezas a valorar lo simple, lo cotidiano, lo que siempre estuvo ahí, pero no sabías mirar. El sol entrando por la ventana, el aroma del café por la mañana, una risa compartida, un abrazo sincero, una canción que te toca el alma. Ya no necesitas grandes eventos para sentir que tu vida tiene sentido. Has descubierto que el milagro está en lo pequeño, en lo invisible, en lo que no se compra ni se vende, en lo que simplemente se vive. Y esa revelación te libera de una esclavitud silenciosa, la del más. Porque durante años fuiste educado para creer que siempre necesitabas más. Más éxito, más cosas, más logros, más reconocimiento. Pero ahora ves que esa carrera no tiene fin. Que cuanto más corres tras el más te alejas de ti. Y eliges detenerte. Respirar. Soltar. No porque te resignes, sino porque decides vivir desde otro lugar. Desde una abundancia que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Y eso lo cambia todo. Porque cuando te sientes pleno por dentro, lo externo deja de ser un requisito para tu felicidad. Deja de tener el poder de destruirte o salvarte. Y al vivir desde esa plenitud, se abre ante ti una nueva forma de comprender la felicidad. No como un estado constante de euforia, sino como una serenidad estable. Como una coherencia interna. Como la capacidad de mirar tu vida, incluso con sus imperfecciones, y sentir gratitud. No porque todo esté bien, sino porque tú estás bien contigo. Porque ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte digno. Porque ya no condicionas tu paz a lo que ocurra afuera. Has dejado de esperar que el mundo te dé lo que no te das. Has aprendido a darte a ti mismo lo que buscabas desesperadamente en los demás: aceptación, comprensión, cariño. Y es ahí donde empieza a florecer tu verdadero poder. No ese poder superficial que domina o impresiona, sino ese que sostiene. Ese que permanece. Ese que inspira sin esfuerzo porque proviene de una fuente real. Ese poder es silencioso, pero inmenso. Porque nace de tu integridad. De tu autenticidad. De tu capacidad de vivir alineado con lo que crees, sientes y haces. Y cuando vives desde ahí, algo en ti deja de mendigar. Ya no negocias tus valores por aprobación. Ya no vendes tu esencia por encajar. Ya no te traicionas para pertenecer. Porque entiendes que el precio de dejar de ser tú es demasiado alto. Y desde esa comprensión, aprendes a protegerte. A poner límites no desde el rechazo, sino desde el amor propio. A alejarte no con rabia, sino con respeto. A soltar no porque no te importe, sino porque por fin te importas tú. Y al hacerlo, recuperas tu dignidad. Recuperas tu voz. Recuperas tu lugar. Porque en algún momento de tu vida, lo entregaste todo, tu energía, tus sueños, tu tiempo, tu alegría, y lo hiciste por amor, sí, pero también por miedo. Miedo a quedarte solo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no merecer. Pero ahora, ese miedo ya no tiene el mismo peso. Porque lo has mirado de frente. Porque lo has atravesado. Porque has comprobado que puedes sostenerte, incluso en la soledad. Y esa soledad, que antes parecía castigo, se convierte en bendición. No como un aislamiento, sino como un espacio de conexión profunda contigo. Un lugar donde puedes recargarte, escucharte, volver a ti. Porque comprendes que estar solo no es lo mismo que sentirse vacío. Que muchas veces te sentiste más solo rodeado de gente que no te comprendía, que ahora cuando simplemente estás contigo. Porque has hecho de ti mismo un refugio. No perfecto, pero real. No ideal, pero seguro. Y eso cambia el modo en el que te vinculas con el mundo. Desde ese lugar,
el amor ya no se vuelve necesidad, sino elección. Ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no te unes a alguien para llenar un vacío, sino para compartir tu abundancia. Ya no exiges, ni te pierdes, ni te adaptas hasta desaparecer. Ahora construyes relaciones conscientes, donde ambos pueden crecer sin aplastarse. Donde la libertad es tan importante como el afecto. Donde no hay control ni manipulación disfrazada de cuidado. Donde amar no significa poseer, sino honrar. Donde estar juntos no es un contrato silencioso de sufrimiento, sino un pacto sincero de presencia. Y en ese tipo de vínculos, florece algo que solo pueden hacer desde la verdad, la intimidad real. No solo física, sino emocional, espiritual. Esa donde puedes mostrarte sin miedo. Donde puedes decir lo que sientes sin ser juzgado. Donde puedes compartir tu oscuridad sin que te den la espalda. Donde puedes llorar, dudar, caer, y ser sostenido con ternura. Porque el otro no viene a completarte, sino a acompañarte. Porque ha hecho su propio trabajo interno y no necesita salvarte ni usarte. Solo estar. Y eso, estar de verdad, es de lo más sanador que existe. Y cuando experimentas eso, ya no te conformas con menos. Ya no aceptas vínculos por costumbre, por presión, por miedo al vacío. Ya no haces lugar en tu vida a quienes no saben estar. Porque has aprendido que estar solo, en paz, es mucho mejor que estar mal acompañado. Porque has probado lo que es vivir contigo desde el amor, y no vas a volver atrás. Porque tu alma ya no soporta las medias verdades, los vínculos tibios, las miradas que no ven. Y aunque eso signifique que tu círculo se reduzca, lo aceptas. Porque prefieres calidad a cantidad. Presencia a compañía vacía. Amor real a atenciones fingidas. Y es así como llegas a un lugar de madurez emocional que jamás pensaste alcanzar. Un lugar donde no todo es perfecto, pero todo es verdadero. Un lugar donde puedes vivir sin tantas máscaras. Donde puedes caer sin sentirte menos. Donde puedes levantarte con amor y sin culpa. Porque has hecho de tu vida una expresión de tu alma. Porque cada decisión que tomas nace de la coherencia, no del miedo. Porque cada paso que das está alineado con tu esencia. Y eso, aunque no siempre sea fácil, es profundamente liberador. Una vez que te eliges por encima de todo lo demás, hay algo que se vuelve inevitable, el duelo. Porque elegirte implica también dejar atrás. Y dejar atrás, incluso cuando sabes que es necesario, siempre duele. No solo porque abandonas lo que ya no te hace bien, sino porque te enfrentas cara a cara con lo que fuiste mientras lo sostenías. Con esa versión tuya que aguantó, que se cayó, que se rompió por dentro para que todo siguiera en pie. Con esa parte de ti que creyó que conformarse era amar, que ceder era paz, que callar era madurez. Y despedirte de ella es doloroso. Porque aunque hoy la reconozcas como una parte herida, también sabes que te sostuvo cuando no sabías cómo sostenerte de otra forma. En ese duelo, no solo lloras relaciones que ya no resuenan contigo, trabajos que ya no te representan o entornos donde dejaste de pertenecer. También lloras ilusiones, sueños, expectativas que ya no tienen lugar en esta nueva etapa. Y eso requiere valentía. Porque no hay nada más difícil que soltar la idea de lo que pudo haber sido. Pero también, nada más liberador. Porque entiendes que si aquello no floreció, no fue un error, sino parte del camino hacia tu verdad. Una verdad que no siempre es cómoda, pero sí profundamente tuya. Y cuando por fin la aceptas, te reconcilias con tu historia. Dejas de verla como un conjunto de fracasos y comienzas a comprenderla como una travesía sagrada que te ha traído hasta aquí. Y ese aquí ya no es un lugar de supervivencia. Es un espacio de elección. De conciencia. De creación. Porque ya no estás reaccionando a la vida, sino participando activamente en ella. Ya no te dejas llevar por la corriente de lo que se espera, sino que tomas el timón y decides. Incluso cuando eso significa ir contra la marea. Incluso cuando eso incomoda a otros. Porque sabes que agradar a todos es el camino más seguro para traicionarte. Y tú ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Has decidido vivir desde la verdad, aunque eso te cueste vínculos, caminos más largos, momentos de soledad. Y es que, en realidad, esa soledad ya no pesa como antes. Porque no es abandono, es elección. No es vacío,
es espacio. Un espacio fértil donde por fin puedes escucharte sin interferencias. Donde tu voz ya no se ahoga en el ruido de las expectativas ajenas. Donde tus necesidades no son invalidadas por la urgencia de complacer. Y en esa soledad, lejos de la mirada constante de los demás, descubres la belleza de ser sin permiso. De existir sin explicación. De respirar sin tener que justificar tu forma de estar en el mundo. Y eso, aunque parezca algo simple, es una forma radical de libertad. Porque la libertad, lo sabes ahora, no es solo poder hacer lo que quieras. Es poder ser quien eres. Sin miedo. Sin culpa. Sin el peso de tener que encajar en moldes que no fueron hechos para ti. Y esa libertad te cambia. Te transforma desde dentro. Te hace más auténtico, más transparente, más humano. Ya no necesitas adornarte para ser aceptado. Ya no finges seguridad cuando estás roto. Ya no escondes tu vulnerabilidad como si fuera una debilidad. La expones con dignidad. La compartes sin vergüenza. Porque entiendes que mostrarse tal como uno es, con todo lo que eso implica, no es un acto de fragilidad, sino de coraje. Y desde ese coraje, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Ya no buscas lugares para esconderte, sino escenarios donde puedas expresarte. Ya no temes los cambios, porque confías en tu capacidad de adaptarte sin perderte. Ya no te asustan las despedidas, porque sabes que lo que es real permanece, y lo que se va, libera espacio para lo nuevo. Has hecho las paces con el devenir, con la impermanencia, con la naturaleza cíclica de la vida. Porque entiendes que nada es estático. Que aferrarte es sufrir. Que soltar es confiar. Y tú has elegido confiar. Incluso sin garantías. Incluso con miedo. Porque el miedo ya no te paraliza, te acompaña, pero no te define. Y cuando vives desde ahí, algo profundo ocurre en tu relación con el dolor. Ya no lo rechazas. Ya no lo tapas. Ya no lo ves como un enemigo que viene a destruirte. Lo acoges como un maestro. Como una señal. Como un mensaje que te invita a mirar más allá de lo evidente. Porque cada herida tiene algo que enseñarte. Cada cicatriz es un mapa de lo que has atravesado. Y tú, que alguna vez quisiste borrar esas marcas, ahora las llevas con orgullo. Porque hablan de tu valentía. De tu camino. De todo lo que has sobrevivido y transformado. Y eso te da fuerza. Una fuerza serena, que no grita ni aplasta, pero que sostiene. Que abraza. Que permanece. Y desde esa fortaleza serena, tu presencia empieza a tener un impacto distinto. Ya no eres solo alguien que transita la vida buscando respuestas, sino alguien que, con su forma de estar, ofrece luz. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque estás comprometido con tu propio camino. Porque tu honestidad inspira. Porque tu coherencia resuena. Porque tu vulnerabilidad conecta. Y sin darte cuenta, te conviertes en un espejo para otros. Un espejo que no juzga ni impone, sino que refleja la posibilidad de otra forma de vivir. Más real. Más libre. Más íntegra. Y es entonces cuando entiendes que elegirte no era un acto egoísta, sino el primer paso para poder compartir lo mejor de ti con el mundo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede amar de verdad si primero no se ha elegido a sí mismo. Nadie puede acompañar si no ha aprendido a caminar solo. Y tú has caminado. Has tropezado, has caído, te has perdido. Pero también te has levantado, te has reencontrado, te has reinventado. Y eso hace que hoy tus pasos tengan otra huella. Otra dirección. Otra profundidad. Ya no caminas por inercia, sino con propósito. Ya no buscas validación, sino conexión. Ya no te desgastas tratando de demostrar tu valor, porque sabes que lo tienes por el solo hecho de existir. Y eso te vuelve más ligero. Más libre. Más verdadero. Porque por fin entiendes que la vida no se trata de llegar a algún lugar perfecto, sino de habitar cada paso con presencia. Con amor. Con conciencia. Y así, sin darte cuenta, has vuelto a ti. No como quien regresa al punto de partida, sino como quien, después de haberlo perdido todo, se encuentra a sí mismo en medio del silencio. En medio de la verdad. En medio de la vida. Y ahora, en este punto final, que no es más que otro inicio,
tal vez puedas ver con más claridad por qué elegirse a uno mismo no es un gesto superficial ni una moda pasajera. Es una revolución silenciosa. Una declaración interna de dignidad. Un acto profundo de respeto hacia tu propia existencia. Porque durante mucho tiempo, quizás durante toda una vida, aprendiste a adaptarte, a conformarte, a hacerte pequeño para no incomodar. A priorizar las necesidades de los demás creyendo que eso era amor, que eso era bondad. Pero lo cierto es que nunca fuimos educados para amarnos sin condiciones, para habitar nuestra autenticidad sin miedo, para sostener nuestra verdad incluso cuando nadie más la entienda. Y ahora que lo has vivido, ahora que lo sientes en lo más hondo del pecho, entiendes por qué tanta gente teme dar ese paso. Porque elegirte también es quedarte solo por un tiempo. Es desafiar el molde. Es renunciar a ser aplaudido para comenzar a ser verdadero. Pero una vez que cruzas ese umbral, ya no hay vuelta atrás. Porque ya sabes cómo se siente vivir alineado con lo que eres. Porque ya no soportas los lugares donde no puedes respirar. Porque el precio de traicionarte a ti mismo se ha vuelto demasiado alto. Y entonces, desde ese lugar donde lo perdido y lo ganado se equilibran, comprendes que el mayor acto de amor que puedes ofrecerle al mundo es ser tú. Sin máscaras. Sin adornos. Sin pedir permiso. Carl Jung lo dijo con palabras simples pero poderosas: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien uno realmente es. Y tú, al elegirte, estás reclamando ese privilegio. Estás reclamando tu historia, tu voz, tu luz. Y no importa cuán largo haya sido el camino hasta aquí, cuántas veces hayas dudado o tropezado, porque lo que verdaderamente cuenta es que hoy, en este instante, has decidido volver a ti. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Así que sigue. Paso a paso. Sin prisa. Con compasión. Sé paciente contigo. Sé leal a ti. Escucha esa voz interna que te conoce más que nadie. Y recuerda siempre esto: cuando te eliges por encima de todo lo demás, no solo te salvas a ti, también abres la puerta para que otros se atrevan a hacer lo mismo. Y quizás, sin darte cuenta, con tu sola presencia, estés sembrando libertad en lugares donde antes solo había miedo. Porque al final, no hay mayor revolución que ser uno mismo, en un mundo que constantemente te empuja a olvidarlo.